Yo escribí un papelito así, ¿no? ¿Sí? Sí. Que leí recién las preguntas, entonces ¿Ya? escribí un poquito, pero así Ya. chiquitito. Está bien, es permisible, Sí, para no irse totalmente. del... Hola a todos, soy Héctor de Rosal Organizado y le damos la bienvenida a esta instancia de conversación de temas de interés entre lo social, político y cultural en el marco de esta reflexión y conversación que tenemos que generar para esta nueva sociedad que queremos construir, que se desprende del estallido del pasado 18 de octubre del año 2019. Semana a semana conversamos con diferentes personas para conocer distintas perspectivas de temas a abordar. Los invitamos a conocer nuestras redes sociales y también las redes de Radio Touch. En este capítulo estamos con Ricardo Löbel, doctor en filosofía, ingeniero civil cibernético, curador de arte, de historia del arte, y también, y lo más importante, un vecino y un luchador férreo por la defensa de nuestro parque y de nuestro barrio y de nuestra cultura acá en el barrio Las Tarrias de Arte. Ricardo, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ti de este espacio en que podamos interactuar y también comunicarnos, ¿no es cierto? Sabemos que los noticieros no dan abasto en lo que realmente sucede, ¿no es cierto?, en nuestra realidad cotidiana. Así que muy contento por esta invitación, muy agradecido. Ricardo, tenemos mucho interés en conocer tu opinión sobre el proyecto que se está debatiendo en este momento en los medios de comunicación y que ha abierto bastantes dudas a los vecinos del barrio y también a las personas que visitan el parque forestal sobre el impacto que este puede realizar. Sí, primero, digamos, el parque es indispensable, ¿no? En cuanto a que aquí se afirman todas las actividades reproductivas del ser humano, que partiendo de los que trotan en las mañanas, que para ellos así comienza la jornada, como el desayuno, para otros así como las familias llegan con sus niños, así como alguien viene a leer un libro, a descansar, así como alguien viene a pololear. O sea, el parque está lleno de actividades reproductivas, o la gente que sale a respirar un poco de aire, sobre todo ahora en el periodo de la pandemia. Y estas actividades reproductivas, hay que decir, se niegan o se invisibilizan a partir... dentro de los organismos públicos, en este caso como el Ministerio de Obras Públicas que vamos a mencionar, o como en el caso de estos inversionistas que quieren crear aquí este complejo de hormigón, ¿no es cierto?, como nuevo museo de arte contemporáneo. Pero estas necesidades reproductivas son tan importantes porque son humanas, ¿no? Son tremendamente humanas y que permiten que la persona, después de haberse refrescado, después de haber estado debajo de un árbol como este, teniendo exquisita sombra y fragancia, ¿no es cierto?, de la naturaleza, puedan insertarse a las labores profesionales, al mundo laboral y cumplir, en realidad, con lo que serían las actividades productivas, que son las que mide el Producto Interno Bruto. O sea, las actividades reproductivas no se miden, pero son tan importantes para poder comenzar una jornada. Eso sería lo primero que yo diría. Ricardo, Sí. Pero tú como vecino de años del barrio, ¿cómo notas tú el desarrollo urbanístico del parque? ¿Tú crees que es necesario tener que estar ampliando mucho más la demanda, el flujo de personas dentro de este espacio? Mira, yo sé, tú apuntas al interés público. Aquí hay un interés público. El interés público es lo que mencionaba anteriormente, cómo la gente viene a recrearse al parque, vienen con sus mascotas. Estoy todo el tiempo mirando mientras estoy conversando contigo. Y esta idea de querer transformar el parque en otra cosa, se puede decir, en algo que se pueda medir, ya sea
con intereses comerciales es absolutamente es innecesario y es nocivo además, es nocivo. Tenemos que señalar que este parque es un oasis de todas aquellas actividades productivas, ¿sí? O sea, aquí uno viene sin programa a la naturaleza abierta, a solazarse, a disfrutar, y eso tú puedes, si te instalas en un lugar y haces encuesta, lo vas a encontrar inmediatamente como respuesta de la ciudadanía. O sea, esto es un absoluto interés público lo que tiene este parque. Y más de 100 años, de la misma manera, y el hecho de que inversionistas, por vía de un arquitecto, Gonzalo Mardones, lleguen al Ministerio de Obras Públicas, al sistema de concesiones, a buscar que ahí de una u otra forma se determine un interés público de crear este complejo de hormigón, en realidad es legal, se puede decir, dentro de las normas del país, porque hay que decirlo así, ¿no? Los privados, las actividades de los privados son siempre legales mientras no hagan algo prohibido, y las actividades del gobierno son siempre también legales mientras hagan lo permitido. Pero este binomio, digamos, entre lo permitido y lo no prohibido no genera el diálogo que necesitaríamos aquí para comprender que tú no puedes inventar un interés público por encima de uno que ya está, que ya existe, como es el caso, como hablábamos, en este parque. Y ese forcejeo que se da entre ese proyecto que está alojado ahora en el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas por medio de estos inversionistas, este forcejeo se da prácticamente y es lo que nosotros tememos, porque la balanza mide lo productivo, o sea, cuánta rentabilidad va a tener el hecho de que se instale un cubo, como decíamos, un cubo de hormigón, con un museo de arte contemporáneo, pero con una serie de locales, ¿no es cierto? Supuestamente un anfiteatro, pero que no sabemos, eso va a estar en manos privadas, y probablemente con un programa también de ahí, desconocemos si eso después vamos a tener problemas que van a ser los típicos problemas que se dan de censura, si estamos hablando de arte, porque tampoco conocemos la figura que se daría entre este sistema privado, estos inversionistas, y el Museo de Arte Contemporáneo, que es de la Universidad de Chile. Dicho sea de paso, esto se presentó en en el Ministerio de Obras Públicas con el logotipo de la Universidad de Chile, sin conocimiento de la Universidad de Chile. Eso también es algo importante, bueno, ustedes lo habrán leído también en la prensa, ¿sí? Ricardo, pero volviendo un poco atrás, este tipo de situaciones, este tipo de intervenciones o intentos de intervenciones en el parque forestal, es algo que se viene dando sistemáticamente cada 1 año, cada 2 años, y como vecinos hemos ido viendo que algunas de esas se han logrado realizar y otras no. ¿No crees tú que es necesario generar una especie de plan de manejo o decretar algo desde el Consejo de Monumentos Nacionales que proteja al parque de este tipo de intervenciones, que no vean el parque como un terreno baldío, como tú bien dices en una publicación? Claro, Pilar Barba es la que inspira esta definición, es directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, que el parque no es un terreno baldío. Lo dice claramente porque, claro, no se puede medir con una rentabilidad económica, ¿sí? Y respecto a la pregunta, es cierto que hay un plan de manejo que está en trámite en este momento en Consejo de Monumentos Nacionales, pero todo esto tiene su demora, ¿no es cierto? Tiene su demora, y los intentos reiterados de querer invertir la función del parque, por decirlo así, su función natural o se podría decir la naturaleza del parque, ya sea anteriormente con el problema de la Fórmula E, por ejemplo, hacer una carrera de autos alrededor del parque. Todo esto está remitido
a una idea de rentar con el parque. Porque se entiende que el parque es una pérdida desde el punto de vista comercial, porque tener que cuidar el arbolado, ¿no es cierto? Normalmente tendría que ser el caso que tuviesen botánicos también, porque yo veo a mi alrededor que también mutilan a los árboles, porque claro, el tema, el agua, la mantención del parque también tiene su costo. Entonces no se sobreentiende que ese costo es para estas actividades, como yo digo, reproductivas de la ciudadanía, y entonces inmediatamente buscan, generalmente privados, rentar con el espacio. Hay que decir otra cosa, que gran parte de este proyecto, ¿no es cierto?, presentado por Mardones, se basa en estacionamientos. O sea, y ayer un gran amigo mío me explicaba, así de manera muy, muy clara, cómo el Centro Cultural Palacio de la Moneda la cinemateca fue reducida por la extensión de la plaza de estacionamiento, o sea, la playa de estacionamiento. O sea, hay que entender, y uno tiene que decidirse también, para qué lado se va a construir la ciudad. Y estamos hablando no de la ciudad, entre comillas, cualquier ciudad, sino que estamos hablando de la ciudad, justamente del emplazamiento histórico de Santiago. O sea que uno podría decir, es la joya, es una joya dentro del país, ¿sí? Por algo, también es declarada del año 96-97 como zona típica. Y el resguardo del Consejo de Monumentos Nacionales, ellos tienen instrumentos, pero como tú decías, pero los instrumentos yo diría que son precarios, no alcanzan a protegerlo como debiera ser, y por eso los vecinos, la ciudadanía en general, tienen que salir, las organizaciones territoriales, ¿no es cierto?, y funcionales, tienen que salir a defender algo que es tan natural como un parque, ¿entiendes? Ese es el dilema que tenemos. Ricardo, hablando un poco del proyecto del MAC, del Parque Forestal, ya que conocemos que va a funcionar bajo la dinámica de concesiones, cómo funciona la autopista, cómo funcionan los hospitales, ¿cómo ves tú esta dinámica aplicada en el ámbito artístico-cultural? ¿Y conocemos algún ejemplo virtuoso en el mundo que se haya aplicado esto y haya funcionado bien? Es difícil, ¿eh? La pregunta es compleja en una sociedad de mercado liberal o neoliberal en este caso. Se da siempre la situación en que se mide la rentabilidad y por encima de lo que sería la exploración, la invención, la creatividad, la experimentación. O sea, la rentabilidad va a estar siempre por encima. Y ahí yo veo que la figura, que desconocemos qué tipo de figura vendría siendo una concesión entre privados, inversionistas privados, y un museo de arte contemporáneo que está ahora bajo la regencia o bajo la dirección de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, que es un organismo público. Desconocemos la figura, pero nos podemos imaginar que siempre la balanza va a gravitar sobre el tema de rentabilidad, porque además hay que decir que esto no es un país de mecenas, no tenemos un país de mecenazgos, ya sea como en otros países donde se puede decir que se entrega financiamiento para orquestas, se dividen familias para entregar financiamiento para diferentes museos o secciones de museos o exposiciones, etc. Es un país que de cierta manera es bastante recatado en lo que es la entrega de financiamiento, y sobre todo en temas que tienen que ver con habilidades relacionales, porque porque la cultura no está en un segundo, no está en un segundo o tercer rango, diríamos, sino que en realidad es esencia, está dentro de la ciencia, dentro de la técnica, dentro de la economía debería estar también. O sea, la cultura es parte de todo eso, pero vivimos en una realidad en que se coloca
lo técnico, lo práctico, se puede decir, lo útil, lo utilitarista, por una idea utilitarista se coloca lo técnico por encima de la ciencia. Tú piensas que ni siquiera hay inversión en investigación científica, lo que reclaman los científicos acá también, ¿no? Y la cultura prácticamente viene siendo como el lugar, el punto final, se puede decir, o sea, como que lo que sobra va para la cultura. Entonces, porque no se sobreentiende que todo es en realidad es rizomático, en verdad. Pero es casi un poco como lo que pasa debajo del universo, digamos, de las raíces de los árboles. Pero ¿no? Ricardo, hagamos una pausa ahí. Entonces, cuando hablamos de sistema de concesión en el ámbito artístico-cultural, ¿podríamos decir que puede ser bastante perjudicial? ¿O quizás sea un aporte y una línea de financiamiento para la cultura, dado que el Estado como ente regulador no se hace cargo? No creo que las mejoras de este tipo vayan a ser visibles, o sea, porque yo me imagino que el descontento incluso podría hasta aumentar, porque cuando se privatizan espacios y se desprenden, se puede decir, de su dirección originaria, ¿no es cierto?, que tiene que ver propiamente con las competencias o las disciplinas, que son disciplinas estéticas, disciplinas artísticas, disciplinas culturales, probablemente se termina mediocrizando la realidad y los artistas propiamente tal terminan marginados de esa realidad y probablemente no tienen ingreso en ese lugar. Y sobre todo hay que entender que tú tienes que hacer un trabajo cultural general para poder implementar un proyecto cultural. Tú no puedes ir a un lugar y colocar un edificio y decir, ya, aquí, como quien dice, Fiat Mac, ¿no? No existe eso. Eso ya se dio en la implementación de la Academia de Bellas Artes en los años 40 del siglo XIX, donde había mucho dinero. El país tenía dinero y llamó a gente como Maupassant, que venían acá a Chile a crear una academia, y él se encontraba con que no había diálogo, no había nadie con quien dialogar, y finalmente terminó retratando a gente, no sé, en esa época, no existían los barrios altos, pero terminó retratando a gente pudiente y pintando paisajes en realidad, ¿no? O sea, la academia requirió mucho tiempo hasta que incluyó a, más o menos en la generación del 13, incluyó artistas que no estaban dentro de su canon y que criticaban políticas sociales, políticas económico-sociales entrando del siglo XX. O sea, demoró como 50 años, se puede decir, ¿no? O sea, con dinero tú no puedes hacer cultura. Eso es algo que, o sea, necesitas el dinero, pero el dinero no es la condición sine qua non. Tú tienes que ir con algo mucho más, con una conciencia cultural que el dinero no lo hace. Si no, tendríamos nosotros el barrio alto lleno de museos y de teatros, y no es el caso. Claro. No es el caso. Ricardo, en el caso del desarrollo de este proyecto, estamos hablando que va a ser una obra de cerca de 10.000 metros cuadrados, según lo último informado, sí. Y que este estudio, estos arquitectos, cuando lo presentaron, entiendo que fue los primeros días de octubre del año pasado, se presentó directamente al MOP y directamente al Consejo de Monumentos. Cuando hablamos de presentación de proyectos de esta envergadura y el impacto que se puede producir en el entorno, debería existir dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental una consideración de lo que piensan los vecinos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves que eso finalmente sea vinculante con el desarrollo del proyecto? ¿Que pueda ser de esa forma vetado el proyecto o puesto en marcha el proyecto? Es legal que inversionistas ingresen un proyecto al sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, como fue el caso. Es legal. Y para eso no necesita consultar a la ciudadanía. O sea, entre comillas, es legal hacerlo a espaldas de la ciudadanía. Eso es muy importante para aclarar esto, que la gente habla que es ilegal. No es ilegal, es legal. Así es la ley en el país. De concesiones. La ley de concesiones. Es así. Se declara interés público y en ese momento prácticamente
esto entra al CEA, al Servicio de Evaluación Ambiental, y a través del sistema del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y ahí la ciudadanía tiene posibilidad, entre comillas, lo pongo entre comillas, de participar en la CIA, en el Servicio de Impacto Ambiental. Pero si ustedes ven, si ustedes tienen a la vista el legajo que se les entrega a la ciudadanía, es prácticamente, como se dice, como chino mandarín, es como algo que no se entiende, es ininteligible y requiere mucho tiempo y mucha dedicación y un tremendo costo, porque hay que buscarse expertos, abogados, y o sea, eso es lo que se le exige a la ciudadanía al fin de cuentas, y ni con eso logran parar un proyecto aunque sea nocivo para la ciudadanía. O sea, esto del servicio de evaluación ambiental es prácticamente una cosa formal, pero no es vinculante. La ciudadanía siempre va a perder. Una vez que esto se reconozca el interés público, está perdido. El espacio está perdido, porque después van a intentar de modificar este proyecto, pero finalmente el parque va a perder sus árboles y va a perder su naturaleza, en realidad, como fue creado hace más de 100 años, ¿no? Bueno, Ricardo, y un claro ejemplo de eso es el proyecto del metro, que hay una justificación social de por medio y que no ha sido sometido a ninguna evaluación comunitaria para el desarrollo de este. Y también tiene un impacto muy grande en el suelo del parque, en la remoción de árboles que son centenarios en el sector 1 del parque forestal. O sea, ya vemos que hay una práctica sistemática de presentar proyectos para el parque y que en cierta forma y hasta cierto punto están siendo aprobados. Claro, hubo una participación, una PAC, participación anticipada, y después PAC, la participación de la ciudadanía, pero debo decir que yo estuve en casi todas, y los gerentes y las personas encargadas de este proyecto formulaban prácticamente todo el tiempo una letanía, que hablaban del metro y de los grandes proyectos del metro, pero nunca se comunicaron con los verdaderos problemas que objetaban arquitectos que estaban en estas reuniones, y personas también que vivían, o sea, y tenían conocimientos empíricos también de la realidad, no solamente conocimientos científicos, ¿me entiendes? O sea, si estamos hablando de conocimientos científicos, llámate a botánicos, llámate a zoólogos. Aquí hay especies, faunas, pájaros que incluso son únicos, porque hay que decir, esta es una ciudad de 8 millones de habitantes, y este parque es bien pequeño para toda esta comunidad. En realidad nosotros necesitaríamos ver muchos más parques que esto. Pero si tú llamas a un botánico y revisa este parque, te va a decir inmediatamente, si socavas una parte del parque, destruyes el arbolado, porque el arbolado está comunicado a través de microrrizas, micelios, ya se sabe todo eso. Entonces, sobre todo estos árboles centenarios dependen mucho de los árboles vecinos, porque si no, prácticamente pierden su vitalidad. Y eso se garantiza a través de todo un universo subterráneo que no lo tenemos a la vista, pero que gracias a eso existen estos árboles que en la promesa de este proyecto de plantar arbolado, ¿no es cierto?, quieren plantar y extender, incluso no sé de dónde quieren sacar el permiso para extenderlo hasta el Mapocho. Hoy día, si tú plantas un árbol, necesita más o menos 3 a 3 veces y medio más de tiempo para crecer que hace 50, 80 años antes, ¿no? Eso está comprobado por las condiciones ambientales. Es muy difícil hoy día llegar a tener un árbol que tenga, digamos, un tronco como ese o eso. Es muy difícil. Es muy difícil llegar a tener... O sea, un parque no es algo que se pueda construir de un día para otro o de un año para otro como una playa de estacionamiento, ¿me entiendes? O sea, el tema es que... Obviamente un parque, y volvemos a lo mismo, el parque no renta, no tiene una rentabilidad medible. El problema, yo creo, que estriba en que el Producto Interno Bruto tiene que modificarse si nosotros queremos cambiar las reglas no solamente de vitales para poder tener una vida mejor y tener una vida digna, a propósito de dignidad,
sino también reglas de convivencia. Nosotros tenemos que integrar al Producto Interno Bruto temas como la reproductividad de las personas, si las casas son realmente térmicas adecuadas, que la gente no se muere de frío, si la gente está sana. Entonces, claro, todas las actividades que se hacen en un parque, como no están medidas en el Producto Interno Bruto, no se cuentan, y los organismos públicos trabajan prácticamente se puede decir, con ese tipo de cálculos. Claro. Ellos no trabajan, a ellos no les interesa lo que a los organismos públicos, lo voy a decir así quizás, no les interesa lo que a la ciudadanía le haga bien, sino lo que le rente a la ciudad, entre comillas. Y de ahí se habla también de la rentabilidad social, etcétera, que son black box, ¿no? Son cajas negras que, si nosotros las analizamos, entramos a un tipo de políticas económicas o políticas de Estado que son realmente no son convenientes y no son proyectivas para un futuro de este país, y ningún otro en realidad. Por eso en muchos países han cambiado estas fórmulas, y ahora se incluye en los balances anuales, se incluyen muchos de estos aspectos de los que estamos hablando y los que estamos luchando acá, ¿no? Bueno, Ricardo, cuéntanos cómo ves tú el impacto de este proyecto en el parque, y me gustaría saber, como vecinos y para nosotros como vecinos, ¿qué debemos hacer para enfrentar esta probable realización de este proyecto? Bueno, organizaciones territoriales, organizaciones funcionales, vecinos, vecines, todo, tenemos que unirnos, porque tenemos claro que los instrumentos de los organismos del Estado tienen falencias en cuanto a la defensa de algo de características naturales como un parque, y que claramente esto sufriría un tremendo impacto al socavar sobre todo el sector 2, el segundo sector del parque, que es el sector más grande, y que muchos árboles sufrirían y terminarían prácticamente cayéndose. Pero además el carácter, porque esa plataforma visible, que ustedes lo pueden ver en las redes, esa plataforma visible que se extiende se puede decir, a lo largo del sector 2, eso dividiría el parque en realidad en lo que sería naturaleza y algo como edificado, concreto, que es lo que impide que la persona ingrese al parque y, sin tener un programa alguno, pueda disfrutarlo como es hasta ahora. Por tanto, es muy importante que vecinas, vecinos, todos, pero también ciudadanos en general, estén atentos a esto, que es un pulmón, o sea, un pulmón verde en vez de cemento, que estén atentos a esto que es lo último que está quedando de la ciudad, yo diría, y que esto sea arrasado por intereses inmobiliarios, ¿no? Porque de eso se trata. Se dice de un nuevo museo de arte contemporáneo, pero tú le puedes poner nombres a los proyectos, los que tú quieras, ¿no? Edificio, les pones edificio Bellas Artes, ¿no es cierto? Un edificio de 25 pisos le puedes poner. O sea, yo creo que es importante organizarse para poder complementar y cerrar esa fisura que en este momento vemos en un Estado que está precarizado por un mercado, por una políticas de mercado neoliberal que, en vez de proteger a la ciudadanía, protegen a los inversionistas, ¿no? Entonces, es muy importante, porque esto es algo muy natural, y yo creo hoy día, no sé, entendiendo que prontamente se reunían en el Consejo de Monumentos Nacionales arquitectos para definir esta propuesta, si se aceptaba o no esta propuesta. Yo creo que el sano sentido común debería rechazarla, ¿no es cierto? Pero viendo que hay muchos intereses pactados con este modelo económico, tenemos que estar al resguardo como ciudadanos, y no debemos soltar nunca más
nunca más dejarnos representar por organismos que en verdad carecen de transparencia. Y esto lo digo porque no a partir de especulaciones, sino que yo hice la consulta en el Ministerio de Obras Públicas para saber de qué se trataba el proyecto. Pero el Ministerio de Obras Públicas, después de 20 días de espera, se resguardó de entregarme información y ni siquiera me dio el rótulo, el título de este proyecto, supuestamente porque un tal señor Arrayás, que conocido como el colorín Arrayás, que había ingresado con este proyecto en el Ministerio de Obras Públicas, él se negaba por asuntos técnicos de entregarle información al Ministerio de Obras Públicas. O sea, estamos hablando que se está emplazando un proyecto en un lugar que es de bien de uso público. Es un bien de uso público, el parque. Pero sin embargo, las personas que ingresan este proyecto a un organismo público, se niegan a que las informaciones que están en ese proyecto se difundan. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los deslindes de la transparencia? Si se habla de transparencia o ley de transparencia, ¿dónde está? ¿Dónde está la transparencia? Entonces por eso yo digo que no estoy alentando a la gente a negarse, pero yo creo que hay que evaluar, sopesar la confianza que se tenga con organismos públicos. En todo caso, o sea, y esto no tiene nada que ver con partidos políticos ni nada, pero en este momento yo creo que se están cometiendo serios errores y sin tener ínfulas de denunciar esto, yo simplemente lo anuncio, es así. Y yo creo que la ciudadanía, esto no es una metáfora, el despertar tiene que ver con un despertar activo y participar y quizás generar como romper la cuarta muralla del Congreso e instalarse la ciudadanía ahí como fue en la antigua Grecia y observar lo que se está haciendo realmente y las tomas de decisiones que se están haciendo sin tener ínfulas de populismo ni de nada, pero yo creo que la ciudadanía tiene que estar en este momento participando porque la selección de candidatos en este momento está en la esfera de la farándula, eso lo vemos a nivel internacional y de muy poca seriedad. Entonces yo creo que... Invitamos a los vecinos entonces a estar pendientes de lo que está pasando, a los vecinos y vecinas de las comunas de Santiago que participan, que sí, visitan el parque forestal y también a los del barrio. Claro, cortar la televisión y venir al parque y conversar con los vecinos. Bueno, Ricardo, hoy te agradecemos que hayas compartido este espacio Rosal Organizado con nosotros. Estamos muy contentos, hay mucho que aprender y mucho que saber sobre esto que está sucediendo en el parque. Este probablemente va a ser uno de muchos proyectos los cuales van a estar tratando de entrar a este espacio que nosotros como vecinos hemos tratado de resguardar por mucho tiempo. Invitamos a todos a revisar nuestras entrevistas que están en Rosal Organizado en el canal de YouTube, Facebook y también en radiotouchtv.cl.